Bienvenidos a mi blog, donde encontrarás ejemplos en Excel de interfaces gráficos de usuario con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. Voy a preparar un cuestionario para traducir palabras y frases entre idiomas. He creado una tabla en la que tengo el idioma español, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués, el catalán, el gallego y el euskera. Esta es en la tabla de idiomas. En la hoja configuración podemos elegir el idioma a traducir entre los 9 idiomas y el idioma traducido. Ahora mismo está desde el español al inglés y el número de traducciones que queremos. En la pantalla principal está el cuestionario de traducciones. Por ejemplo, nos dicen que la primera palabra que tenemos que traducir es montaña. Entonces, en la celda B11 escribimos mountain, y ya tenemos como que el test ha sido correcto. En la celda B8 nos dice exactamente cómo es la traducción al inglés y el tiempo total y el tiempo parcial que llevamos de la traducción. Una vez traducida una frase o palabra, damos a la tecla suprimir para que salga otra palabra o frase. Si nos equivocamos, nos lo indica en el test. Cuando sale en color naranja es que ya hemos completado el número de traducciones y vamos a comprobar los resultados. Aquí nos dice que no está recalculado los resultados y que hay que darle la tecla F9. Entonces ahora nos dice que hay 4 de 5 traducciones correctas y en 12 minutos 45 segundos. El número de palabras acertadas del número de palabras que nos han salido en las traducciones y el porcentaje de puntos dependiendo del porcentaje de palabras acertadas. Aquí tenemos un enlace a volver a traducir y cuando volvemos a darle a la tecla suprimir empieza otro cuestionario de traducciones. Aquí tenemos varios enlaces a ir a resultados, a ir al cambiar idiomas, a traducir los idiomas. En este caso podemos crear una nueva columna en esta tabla para añadir más idiomas y podemos modificar las frases o añadir nuevas frases y palabras a los idiomas. En el blog explicaré que basándonos en la modificación de una sola celda, la celda B11 de la hoja traducir, hacemos cálculo iterativo de todas las hojas con referencias circulares a varias celdas que nos permiten conseguir un cuestionario de traducción de idiomas sin usar macros para nada.
pero eso lo explicaré en un nuevo artículo en el blog. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención.